Gloria a Jesús. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Pues aquí estamos una vez más, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Aquí estamos, hermanos, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Espero que esta tarde pueda, Señor, hablar a nuestros corazones, porque creo que nosotros como cristianos cada día necesitamos escuchar, oír la palabra de Dios, la voz de Dios. Necesitamos el consejo de Dios para poder nosotros saber qué hacer con nuestra vida espiritual. ¿Okay? Vamos a hacer una oración al Señor y pidámosle que en esta tarde nos hable a través de su santa palabra. Ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios por su infinito amor, bondad y misericordia. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad de poder venir a tu presencia, Dios, de poder estar ante tu trono de gracia. Somos conscientes, Padre, que lo hacemos por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Gracias por darnos este día maravilloso. Este día, Señor, de muchas bendiciones, de mucha paz, de muchas victorias en Cristo Jesús. Queremos pedirle perdón también, Señor, por las ofensas, los pecados que hemos cometido, Padre, delante de tu presencia, y oramos para que su sangre preciosa limpie nuestros corazones y traiga paz, gozo y libertad a nuestra alma, Dios. Oramos para que en esta tarde sea usted nuestro Maestro, sea usted, Señor, hablándonos, enseñándonos su voluntad, llevando tu palabra, Dios, a lo profundo de nuestros corazones, moviendo nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que seamos, Señor, hacedores de su palabra y no solamente oidores. Oramos, Padre, enviamos tu palabra para que tu palabra sea prosperada en el corazón, en la mente de cada uno de mis hermanos, Dios. Oramos en el nombre de Jesús, bendiciendo, Señor, a cada uno de mis hermanos que nos ven y nos escuchan a través, Señor amado, de este medio del internet, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, el tema de hoy se titula Cualidades espirituales que Dios quiere y espera de cada cristiano. Cualidades o actitudes espirituales que Dios quiere y espera de cada cristiano. Cuando nosotros venimos a Jesús, hermanos, lo que no debemos ignorar como cristianos es que Dios nos llama a nosotros con un propósito. Dios siempre tiene un propósito. En términos generales, hay dos, pero hay propósitos específicos en cada uno de nosotros. Por ejemplo, en términos generales, uno de los propósitos es la salvación de nuestra alma, vivir por la eternidad con Cristo Jesús. Y la otra es ser instrumento de edificación, de crecimiento y de perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo habla Efesios 4, 11 al 13. Pero hay algunos propósitos que son específicos. Por ejemplo, Dios tiene un plan, un propósito, un llamado para mi vida. Dios tiene un plan, un propósito, un llamado para usted. Necesitamos escogerlo, necesitamos nosotros escudriñar, necesitamos entender, conocer esos propósitos, ¿ok? Porque muchas veces, hermanos, la gente viene a Jesucristo, acepta a Jesús y ahí se queda. Ahí se queda. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros podamos crecer en el conocimiento, en el temor y la obediencia en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos crecer nosotros si no hay quien nos explique? ¿Cómo podemos crecer nosotros en el conocimiento, el temor, la obediencia a la palabra de Dios si no le ponemos interés? Pero yo lo que quiero decirles algo. Dios no nos llama a nosotros en Cristo Jesús solo porque sí. Ay, a ver qué pasa. Abren su corazón a Jesús y a ver cómo se las arreglan. No. Dios tiene un plan, y ese plan importante, hermano, lo podemos entender nosotros cuando nosotros nos damos cuenta lo que Dios busca, lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros. Lo curioso de todo esto, hermano, es que cuando aceptamos a Jesucristo, nuestro Padre Celestial pone todos los talentos, los dones, las virtudes de Jesús en nosotros. ¿Con qué propósito pone el Señor eso en nosotros? Usted lo puede leer en el libro de Gálatas 5 cuando habla de los dones del Espíritu Santo.
Los dones del Espíritu Santo, hermanos, representan todo lo que es el carácter moral y espiritual del Señor Jesús. Amor, paz, fe, bondad, paciencia, mansedumbre, todo eso tiene que ver con su carácter moral, su carácter espiritual. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿ok? Inmediatamente somos introducidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y al estar introducido al cuerpo de Cristo, participamos de su naturaleza espiritual. No dije naturaleza divina, porque no. Naturaleza espiritual. Y es el Espíritu Santo en nosotros que empieza a desarrollar esos frutos espirituales en nuestras vidas para que nosotros nos parezcamos cada día más a Cristo el Señor. Segundo, para que nosotros podamos concluir la obra que Cristo empezó en la cruz del Calvario. Y tercero, para que nosotros ahora, desde la perspectiva de Dios el Padre, podamos llevar frutos, podamos producir frutos, ¿okay? Con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con nuestras cualidades, podamos producir frutos que agraden al Padre Celestial. Por eso es que el Señor Jesucristo, en el libro de San Juan, capítulo 15, Jesús le dice a sus discípulos, porque no me elegisteis vosotros a mí. Y es la verdad, nosotros no elegimos a Dios. Es Dios quien nos eligió a nosotros en Cristo Jesús. Pero la razón, Jesús nos la revela a nosotros. La razón por la cual el Padre nos eligió en Cristo Jesús es para que vayamos y llevemos frutos que agraden al Padre Celestial. Entonces, nuestro Padre Celestial, hermano, en su inmensa sabiduría, Él sabe perfectamente que nuestra naturaleza humana siempre está inclinada a desobedecer a Dios, a la ley de Dios. Dice Romanos capítulo 8, que la carne no se puede someter a la ley de Dios y que tampoco quiere. Y eso es cierto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Cuando aceptamos a Jesús, Dios nos hace partícipes de una nueva naturaleza espiritual. Eso se llama nacer de nuevo o regeneración. Y al nacer de nuevo, ya no traemos la imagen pecaminosa, desobediente y rebelde de Adán. Ahora traemos la imagen noble, humilde, servicial, temerosa, obediente y sujeta al Padre Celestial, la imagen de Jesús. ¿Y cuál es el plan? El plan de Dios es que nosotros, hermanos, conozcamos esas cualidades en nuestras vidas y vivamos según las cualidades que nos fueron dadas en Cristo Jesús y no vivamos según nuestra naturaleza humana. Por eso Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal, toda impureza. Una vez que uno abre su corazón a Jesucristo, ¿okay? Ya tenemos la autoridad espiritual en Cristo Jesús nosotros para hacer morir lo terrenal en nosotros, toda impureza, toda maldad, toda desobediencia. Las personas, escuche bien, que no tienen a Jesucristo en el corazón, aunque entiendan que es necesario dejar de mentir, dejar de odiar, dejar de maldecir a la gente, nunca van a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen control sobre su naturaleza humana. Ahora, si en un cristiano una persona acepta a Jesús y empieza a hacer todas esas cosas, los frutos de la carne que habla Gálatas capítulo 5, es porque su corazón, escuche bien, su corazón no ha sido entregado por completo a Cristo Jesús. Y porque esa persona solamente se interesó por tener el perdón de Dios, tener la paz de Dios, pero no se interesó por agradar a Dios a través de sus actitudes y de sus cualidades. Entonces es importante que usted preste atención. La salvación, ¿okay?
no es por obras. La salvación no es por actitudes o por decisiones, no. La salvación es por la fe en Cristo el Señor. Pero una vez que usted es alcanzado por la fe en Cristo Jesús, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es lo que Dios espera de nosotros. Lo que Dios, usemos esta palabra, lo que Dios invirtió en nosotros, que fue el sacrificio de su Hijo. Él espera de que esa inversión que Él hizo en nosotros produzca frutos delante de Él, frutos conforme a su voluntad, no frutos conforme a nuestra voluntad. Lea conmigo el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, del versículo 4 al versículo 10 de Efesios, para que entendamos lo que estamos diciendo. Dice el 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Cuando habla de eso, está hablando Pablo acerca de la salvación, que es por fe, no es por obra. Y todo depende del amor, la bondad y la misericordia de Dios. No es que nosotros merezcamos o hicimos méritos para que Dios nos llamara. Es por su grande amor y misericordia que Él nos hace el llamado. Dice así: con ese grande amor con que Él nos amó. ¿Por qué dice en tiempo pasado? Porque desde antes de que Él hiciese los cielos y la tierra, según primera de Pedro 1 del 17 en adelante, capítulo 1 del 7 en adelante, dice que Él predestinó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Antes de que el mundo fuese hecho, ya Dios había mostrado su amor para con aquellos que habían de creer en Él. O sea que el mundo no existía, ni siquiera existía el mundo, y ya Dios nos había amado a nosotros. Por eso dice Él, con ese grande amor con que Él nos amó. Desde antes de que usted naciese su mamá, sus papás, sus abuelitos, sus bisabuelos, tatarabuelos, no sé cómo se le llama, más para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, no sé cómo se le dice, pero antes de que naciese toda esa generación, ya Dios lo había amado a usted. Imagínese qué gran bondad. Nosotros no amamos a Dios porque somos buenos de corazón. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y nos enseñó a amar. Porque nosotros espiritualmente, escuche bien, no hay ser humano que sepa amar a Dios. Nosotros aprendemos a amar a Dios cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y te voy a dar una prueba bíblica para que te des cuenta. Jesús habla en San Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La pregunta mía es: ¿usted cree que los seres humanos están guardando los mandamientos por temor a Dios o porque lo aman? La gente no guarda, es más, ni los conoce los mandamientos. Hasta que venimos a Jesucristo nos damos cuenta de lo que Jesucristo quiere y espera de nosotros. Entonces nosotros aprendemos a amar a Dios porque se nos da la capacitación, se nos provee el amor genuino del Padre para que aprendamos a amar al Señor. Sigamos leyendo. Dice el 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En palabras sencillas, una persona que no tiene a Jesucristo no tiene vida. Hay tres tipos de muerte. Está la muerte física, es cuando morimos físicamente. Está la muerte espiritual, que es cuando el hombre se separa de Dios. ¿Qué le quiero decir? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando una persona no tiene a Jesús en el corazón, está muerto espiritualmente. Muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque la vida, que es Cristo Jesús, no habita en su corazón.
¿Ok? Entonces, cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo para recibirle como Señor y Salvador, inmediatamente Cristo, que es la vida, viene a nosotros. Por eso es que Pablo dice aquí el versículo 5, aún estando muertos, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. En palabras sencillas, nadie tiene vida espiritual fuera de Jesús. Grábese eso. Para que usted tenga vida espiritual, usted necesita ir al Padre con Jesús en su corazón. ¿Okay? Y la tercera muerte es la muerte eterna, que es cuando el hombre ya es juzgado por la eternidad y es apartado de la presencia de Dios por la eternidad. Y no solamente apartado de la presencia de Dios por la eternidad, sino que también con sufrimientos y gran dolor. Ya sabe usted qué lugar la Biblia menciona en Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, donde dice, y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Okay? Ese tipo 3 de muerte. El versículo 6, y juntamente con él nos resucitó. ¿Cuándo es que experimentamos esa resurrección espiritual? Escucha, hay dos tipos de resurrección para nosotros los cristianos. Hay una que es espiritual y hay otra que es literal. ¿Okay? La resurrección espiritual nosotros la experimentamos cuando nos bautizamos. El bautismo significa muerte y sepultura al hombre viejo y resurrección a una nueva vida. Entonces, por eso dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y siempre yo hago este comentario, esta aplicación. Una persona, escuche bien, que no haya recibido a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, una persona que todavía no haya muerto al hombre viejo, no puede ser sepultado en las aguas bautismales para ser resucitado espiritualmente con Jesucristo para vida eterna. Te digo esto porque siempre he dicho esto. Hay mucha gente en las iglesias que han pasado al frente, han sido motivados por familiares, por amigos, qué sé yo, para pasar al frente, para que oren por ellos, y ellos creen que eso es aceptar a Jesús. Eso no es aceptar a Jesús. Hay personas que se han bautizado en agua sin tener arrepentimiento en su corazón. Y eso, hermanos, es una informalidad de los líderes, de los ministros hoy en día. Porque con tal de tener, hermanos, el número de membresía en la iglesia grande, por quedar bien con la gente, llaman a la gente del puño ahí, usted se quiere bautizar, y como que si eso es un juego. Eso no es un juego. Para que a usted lo puedan bautizar, vamos a verlo de esta manera, para que usted lo puedan sepultar espiritualmente en las aguas bautismales, usted necesita haber muerto al pecado, haber muerto al mundo, haber muerto al hombre viejo. Si todavía usted no ha muerto a esas tres cosas, usted no está llamado a ser bautizado. Necesita morir al yo. Necesita morir al mundo, necesita morir al pecado y hacer morir lo terrenal en usted. Una vez que usted está muerto al pecado, a usted usted es candidato para ser sepultado con Jesús en las aguas. ¿Okay? Y es cuando dice que nos resucitó juntamente con Cristo. Y la segunda resurrección, usted la ve en 1 Corintios capítulo 15, donde dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa va a ser la resurrección, donde Jesús viene a levantar su iglesia para llevarlas a los cielos. Entonces, hay dos tipos de resurrección, hay tres tipos de muerte, y eso es importante que preste atención en esta tarde. Espero que estemos aprendiendo, hermanos. Sigamos leyendo. Dice así, y juntamente con él nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando dice sentar en los lugares celestiales, voy a explicarte qué es. ¿Okay? En Mateo capítulo 28, Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Toda autoridad.
en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, Jesucristo es el Rey de Reyes y es el Señor de los señores. O sea que Él es el Rey de toda autoridad y Él es el dueño de todos los señores que hay. Okay. Como Rey, para que Jesucristo ejerza esa autoridad soberana como Rey, Él necesita sentarse en su trono. ¿Okay? Para Él ejercer esa autoridad. Entonces, escúchame bien, qué importante. Jesús dice en el libro de Apocalipsis: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, cuando Pablo dice, aquí en el versículo que estamos leyendo, es el 6, y juntamente dice la parte segunda, dice: y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Significa que la autoridad que Jesús tiene sobre los poderes de las tinieblas los comparte, los transmite y los manifiesta a través de la iglesia. Cristo dijo en cierta ocasión: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. También habla en Marcos capítulo 16 y dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando lee el capítulo 19 del libro de los Hechos, hermano, usted se da cuenta cuando aquellos 5 exorcistas quisieron echar fuera demonios del cuerpo de una persona, y la persona le dice: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Esa autoridad que Dios ha delegado, esa autoridad que Dios manifiesta a través de su iglesia, eso significa que Dios nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice el 7. Para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don significa un regalo de Dios. Es un regalo, es algo que es gratis. La salvación, usted no necesita irse de rodillas 200 cuadras para pensar que eso le va a ayudar. Eso no ayuda para nada. No esté pensando que el dinero ayuda en eso, que su talento, que su conocimiento no ayuda en eso. Okay, la salvación es gratuita. Jesucristo pagó por ello en la cruz y es gratis. Dios está ofreciéndosela al mundo. Okay, si usted lee San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó toda la creación, todos los seres humanos, y envió a su Hijo a morir por ellos. Desgraciadamente, son muchos los llamados y son pocos los escogidos. Todo el mundo escucha el mensaje del evangelio, todo el mundo lo entiende. Es más, he visto muchas personas que se han acercado a Jesucristo y hoy están apartados de los caminos de Dios. Son personas, hermanos, que verdaderamente su corazón nunca estuvo en las manos de Dios. Lo que estuvo en las manos de Dios fueron los problemas y las necesidades y los deseos de la persona, pero no sus corazones. El versículo que sigue dice así: no por obra para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos, este es el versículo que yo quiero que hagamos mucho énfasis en hoy. Este versículo 10 nos va a enseñar a nosotros, hermanos, las cualidades que tenemos nosotros, ¿ok? Lo que Cristo puso en nosotros, esas virtudes que Cristo puso en nosotros, ¿ok? Para que nosotros podamos tomar decisiones correctas y llevar frutos que agraden a nuestro Padre. Eso es el punto clave. Si lo queremos hacer humanamente, carnalmente, no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque el fruto de la carne produce muerte y produce desaprobación de Dios. Pero el fruto del Espíritu trae vida y trae paz, dice el Señor. Entonces, aunque tenemos dos naturalezas, la espiritual y tenemos la naturaleza humana. Sin embargo, Pablo dice en el libro de Corintios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré controlar por ninguna de ellas. O sea, en otras palabras, aunque haya ofrecimiento a pecar,
aunque haya ofrecimiento para hacer el mal, nosotros como cristianos, ¿ok? La nueva naturaleza que nos ha sido proveída en la cruz del Calvario, nos priva a nosotros de tomar decisiones para alimentar los deseos de la carne. Cuando un cristiano toma decisiones para alimentar los deseos de la carne, es porque no le interesa la voluntad de Dios para con su vida. Dios te ha dado una nueva naturaleza, dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva creación, creados en Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar frutos que agraden a nuestro Padre Celestial. Lea conmigo el versículo 10. Porque somos hechura suya. La palabra hechura significa creación personal. Creación personal. Yo dije esto la otra vez predicando. Usted lee Génesis capítulo 1, versículo 26, 27. Dice la palabra del Señor: y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hagámoslo. ¿Ok? Tenemos dos cosas como seres humanos de nuestro Dios. Y ambas cosas, escuche bien, fueron dañadas, destruidas en un porcentaje muy alto por Satanás, mediante el pecado, mediante el engaño, mediante la mentira. Ok, una vez que venimos a Jesucristo, el Padre Celestial nos crea a nosotros conforme a la imagen de su Hijo. Usted lo puede leer en Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Dice, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y le dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y nosotros seamos la imagen de su Hijo amado. Versículo 29. Entonces es importante que usted entienda algo. Nuestro Padre Celestial nos hace partícipe de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su poder, de su autoridad y de la naturaleza del Señor Jesucristo, para que nosotros seamos la imagen de Jesús, su Hijo. Le dije, Génesis 1, 26, 27, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Satanás destruyó esa imagen. Ahora quiere destruir la imagen de Jesucristo, que es el pueblo de Dios. Pero si usted entiende el propósito de Dios, el llamado de Dios, y usted decide guardarse en obediencia, usted va a destruir las obras del diablo y el diablo no lo va a poder destruir a usted. ¿Ok? Pero siempre yo he dicho algo, hermano. Escuche bien. Normalmente, hermano, cuando la gente fracasa, siempre busca un responsable, busca un culpable, pero muy pocas veces asume responsabilidades de sus acciones. Y los que están siempre por delante es, si no es Dios, es Satanás, y si no es otra persona. No, pues Satanás me tentó y me hizo caer. Culpar uno con otro. Mira lo que pasó con Adán. Adán, que le dijo a Dios, Señor, la mujer que tú me diste me dio y yo tropecé. Y llegaron de la mujer, ¿y qué pasó? No, la serpiente, mi soco me engañó, y entonces ¿quién era culpable? El punto de todo esto es, cuando el hombre llega a la presencia de Dios, el hombre no se va a poder justificar delante de nuestro Padre Celestial. Peor aún, si esa persona conoció a Jesucristo personalmente. ¿Por qué razón? Porque como cristiano, escuche bien, tenemos todo y hasta más de lo necesario para ser más que vencedores en un mundo lleno de maldad y lleno de tinieblas. Cristo nos dejó en este mundo. Cuando lees San Juan capítulo 17, dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí guárdalos del mundo. Entonces, el Padre Celestial está cumpliendo esa función. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para guardarnos del mundo? Porque si usted está pensando de que Dios lo está guardando y usted puede hacer lo que usted quiere hacer, usted está equivocado. Para que Dios lo guarde a usted, usted tiene que vivir en el temor de Dios, en la obediencia de Dios, bajo la sombra del Altísimo, haciendo la voluntad de Dios. Porque si Dios me dice, no hagas esto porque eso es malo,
y yo lo voy a hacer. No le puedo pedir a Dios que me guarde si yo tomé una decisión en contra de su voluntad. Entonces es importante que prestemos atención. Sigamos leyendo. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús. Es lo que le dije. Fuimos creados en Jesucristo. Somos imagen, somos una copia de Jesucristo. Y no una copia visible, sino una copia espiritual. ¿Entiendes? Así como Jesús caminaba, pensaba, hablaba, decidía, así como era el comportamiento de Jesús en la sociedad, así como era la actitud de Jesús para con el Padre, esas mismas virtudes están en nosotros. El problema es que hay muchos cristianos que no ponen a práctica esas virtudes. Y por eso es que, aunque digan que son cristianos, su testimonio y sus frutos demuestran siempre lo contrario. Siempre. ¿Ok? Sigamos leyendo. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted no es la imagen de Jesucristo. Usted no es cristiano para hacer cosas malas. Usted fue creado en Jesucristo para hacer cosas buenas. Lo que para usted y para mí era imposible por cuanto era débil por la carne, ahora es posible en Cristo el Señor. ¿Cuáles son los puntos necesarios? Número 1 es la fe, la convicción. Número 2, conocer la voluntad perfecta de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Número 3, tener temor en el corazón. Y número 4, saber lo que Dios nos ha proveído en Cristo Jesús y echar mano de esas armas espirituales que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Como dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Si Dios le ha dado a usted todo lo necesario para que usted haga buenas obras y no las hace, es porque no le interesa la voluntad de Dios. Simple. Ahora, alguien lo puede hacer, puede tropezar una vez, como todos lo hacemos. El problema es cuando la persona persiste en pecar y en pecar y en pecar. Y ahí está. Ese es el gran problema. El problema no es que usted cometa una falta. El problema es que el pecado se enseñoree de usted. El problema es que nosotros nos deleitemos haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mira, sigamos leyendo. Dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, que usted no va a decir cuáles son las buenas. Quien dice que son las buenas es Dios. Para que anduviésemos en ella. Eso es muy importante. Quien toma la decisión, quien dice lo que es bueno y lo que es malo, es Dios, no somos nosotros. Quiero que vayamos a Colosenses, ahí para adelante, capítulo 1, versículo 9 y 10 de Colosenses. Vamos a ver algunas de las actitudes que Dios quiere de nosotros. Colosenses, capítulo 1, 9 y 10. Dios quiere que entendamos siempre, escuche bien, que pongamos énfasis en entender su voluntad y propósito. Una persona que ha nacido de nuevo, escuche bien, su naturaleza espiritual, ¿okay?, le motiva, le mueve, le inquieta a conocer más acerca de los propósitos de Dios y de la voluntad de Dios para con su vida. Esa es la característica de una persona que ha nacido de nuevo, que anda en el Espíritu y que quiere crecer en la voluntad de Dios. Lea Colosenses 1, 9 y 10. Dice así: por lo cual también nosotros, dice Pablo, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, escuche bien, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Porque una vez que usted conoce la voluntad de Dios,
obtiene la sabiduría y el conocimiento espiritual de Dios, la inteligencia espiritual, ya usted sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer. ¿Entiende? Ahora, algo muy importante, hermanos. Yo siempre uso este versículo mucho, lo he predicado, Romanos 10:17. Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué muchos cristianos fracasan hoy en día en creer en Dios? ¿Por qué muchos fracasan en esperar en Dios, en confiar en Dios? Porque su corazón está vacío de la palabra de Dios. Si tu corazón está lleno del conocimiento espiritual, de la sabiduría y la inteligencia espiritual, en tu corazón está lleno, hay mucha fe en tu corazón para estar firme. ¿Okay? Siempre he dicho, cuando un cristiano deja de congregarse, escuche bien, deja de leer la palabra de Dios, deja de orar y deja de servir a Dios, ya tiene pies y medio, escuche bien, pies y medio fuera de los caminos del Señor. Es cosa de tiempo nomás. Es cosa de tiempo, porque si hay algo que nos mantiene firme en la fe a nosotros, es estar caminando en la voluntad de Dios. Una persona que tiene una mente y un corazón vacío, solamente programa, solamente piensa en hacer cosas malas. Dijo una vez un pastor predicando, una mente vacía es un taller de Satanás. Una persona que no ocupa su mente, su tiempo, su voluntad, su corazón para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, es una persona que le está abriendo puertas al enemigo para que el enemigo meta en su corazón duda, incredulidad, decepción, desánimo, frustración, cansancio y por último lo ve fuera de la iglesia. Por eso es importante que usted alimente su corazón siempre con la palabra del Señor. Dice el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Se da cuenta? Cuando una persona adquiere estas cosas, como es el conocimiento de la voluntad de Dios, adquiere la sabiduría y la inteligencia espiritual, es cuando aprendemos, dice el versículo 10, aprendemos a andar como es digno delante del Señor. Entonces, cuando una persona está vacío de estas cosas, no puede andar como cristiano en el mundo. No puede, porque su corazón está vacío. No hay fe, no saben qué hacer con su vida. Por eso es que nuestra vida es constante. ¿Okay? En muchas enseñanzas, hermanos, hemos hablado, tenemos dos naturalezas, una humana y una espiritual. Nos enfocamos tanto, hermanos, en mantener, en alimentar, en fortalecer, en cuidar nuestra naturaleza humana. La gente hace hasta lo imposible, ¿okay?, por mantenerse físicamente bien. Comen 3 veces al día, buscan los mejores alimentos, buscan medicina, buscan, qué sé yo, vitamina y buscan cosas para mantenerse saludable y fuertes físicamente. Si nosotros entendiéramos cuánto daño le hacemos a nuestro hombre espiritual, no estudiando la palabra, no congregándonos, no obedeciendo a Dios, no alimentándonos de la palabra, si entendiéramos cuánto daño le hacemos a nuestro hombre interior, hermanos, dedicaríamos un poco de tiempo para alimentar nuestro hombre interior. Por eso es que Pablo dice que ellos no cesaban de orar. Dice, cada día cesamos de orar por ustedes para que sean llenos, porque una vez que llega el conocimiento de Dios en tu corazón, la voluntad de Dios, llega la sabiduría y la inteligencia espiritual, te puedes conducir correctamente delante de los ojos de Dios. Vamos, sigamos leyendo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Vamos a verlo desde un ángulo diferente.
Una persona que no está llena de Dios no camina como es digno del Señor y no le puede agradar a Dios. Una persona que está llena del conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios, camina como es digno del Señor y camina agradando a Dios. ¿Se da cuenta cuán importante es que nosotros cristianos alimentemos tanto nuestro hombre físico como nuestro hombre espiritual? Porque si nuestro hombre espiritual está bien fortalecido, está bien lleno de Dios, imagínense qué bonito es, vamos a caminar como digno en el Señor y vamos a agradarle a Dios en todo. Terminamos así el versículo 10. Dice en todo, llevando fruto en toda buena obra. Mire, qué importante, hermanos, qué importante. Por eso yo le digo, da tristeza escuchar cristianos. Da tristeza, es algo casi deprimente. Escuchar cristianos decir, no es necesario ir tanto a la iglesia. No es necesario leer mucho la Biblia. No es necesario ayunar mucho. No es necesario servir a Dios mucho. Da tristeza, da depresión ver esas cosas, hermanos. Que un cristiano diga esas cosas. Por eso es que dice aquí, hermano, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y dice la parte final, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entre más estás lleno de Dios y entre más camina agradándole a Dios, más rápido va a ser tu crecimiento espiritual. Por eso es que yo digo, hay muchas personas, hermanos, que se preguntan, ¿por qué esta persona acaba de venir a los caminos de Dios y ya está predicando y ya esto? Yo que tengo años en el evangelio y yo ni siquiera he pasado a orar por la ofrenda. Porque quizás has estado en el evangelio 10 años, pero quizás el evangelio en ti no ha estado mucho tiempo. Cuando tú abres tu corazón a Jesucristo y le entregas tu vida a Jesucristo, cuando se lo entregas a Cristo, te apasionas por Él y lo buscas, porque te voy a explicar algo, hermanos. Dios no vive viendo las apariencias de los hombres. Dios vive viendo el corazón y las intenciones del corazón de los hombres. O sea, hay personas, hermanos, que tienen más de 10 años en el evangelio. Y te voy a decir algo muy, muy triste. Muy triste. En términos espirituales, todavía necesitan pañales y biberones. Porque si tú le hablas la palabra sólida, como dice Hebreos capítulo 5, si habla la palabra sólida, el alimento sólido, ya no lo ven más en la iglesia. Ya no los alcanza a ver más. Salen haciendo pucheros de las iglesias. Ay, lo dijo por mí, haciendo pucheros de las iglesias. La palabra de Dios, el alimento sólido, dice la Biblia, es para aquellos que han sido ejercitados en la fe. Entonces es importante que nosotros aprendamos a crecer espiritualmente, caminando en la voluntad perfecta de nuestro Dios. Vámonos a Efesios, vámonos para atrás. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Otra cosa muy importante que Dios quiere, hermanos, de nosotros, en nuestra actitud, que aprendamos a perdonar como Él nos perdonó. Hermano, mira, qué bonito es cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, yo he pecado este día. Y sabemos que hemos pecado. Y sentimos aquella tristeza porque dijimos palabras, hicimos cosas que no están bien. Y le decimos a Dios, Padre, yo le pido perdón en el nombre de Jesús porque mi alma necesita tu presencia, la paz suya. Y sentimos que Dios llega y te abraza y te dice, hijo mío, yo te amo y yo te voy a limpiar con la sangre de mi hijo, y pone su paz en nuestros corazones. Qué bonito es eso, hermanos. Qué bonito es eso. Mira, hermano, así como usted siente la satisfacción, la paz interior por ser perdonado por Dios,
Dios quiere que nosotros también perdonemos a nuestros ofensores. ¿Sí? El asunto en el cristianismo, hermano, mira, es lo contrario del egoísmo. Desgraciadamente, hermano, escucha bien, hay tanto orgullo y egoísmo dentro del pueblo de Dios que la gente, hermano, ama solamente sus proyectos, sus anhelos, sus sueños, sus ministerios, sus metas, y no les interesa ver la necesidad del hermano. Usted necesita, yo necesito con urgencia perdonar a las personas de la manera como Cristo me perdonó a mí. Le decimos a la gente que lo amamos, sin embargo no los perdonamos. ¿Cómo es que lo amamos? Necesitamos decirle: Padre, yo lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús. Aunque nos cueste, tenemos que hacerlo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Lea 4:31 del libro de Efesios. Ok, estaba en Filipenses. Ok, dice... Sí, 4:31, dice así: quítense de vosotros toda amargura. Note que dice quítense, no dice que Dios te lo quite. Pide atención, ¿por qué dice quítense? Porque usted y yo tenemos ya la autoridad en Cristo Jesús para desprendernos de esto. Si un cristiano, escuche bien, todavía tiene estos sentimientos malignos en su corazón, es porque no ha querido despojarse de ellos. Pero tiene la autoridad en Cristo el Señor para desprenderse de ellos. Las personas que no tienen a Jesús no tienen autoridad para hacerlo, pero nosotros los cristianos sí tenemos la autoridad para hacerlo en Cristo Jesús. Por eso dice ahí Pablo: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Okay? Antes sed benigno. La palabra benigno se traduce: sean de corazón bueno para ser de bendición a otras personas. Una persona que tiene malicia, que tiene envidia, que tiene ira, enojo, amargura en su corazón, nunca va a pensar hacerle lo bien a otra persona. Siempre va a querer hacerle lo mal a esa persona. Siempre. Ok. Antes bien, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. De esa misma manera, también lo habla Colosenses 3:13, habla sobre ese mismo versículo bíblico. Pero es tremendo, hermano, que vamos a Dios y le pedimos tantas cosas a Dios, pero cuando Dios nos pide que perdonemos a otra persona, cerramos el corazón. Debemos, eso no es una opción, es una necesidad y es un mandato de Dios. Debemos de perdonar a quienes nos ofenden. Y que de ahí para allá, si esa persona sigue haciendo cosas malas, pues que sea Dios juzgando su vida, sea Dios llamándolo a juicio, pero no nos corresponde a nosotros hacer juicio en contra de las personas, que lo haga Dios. Quiero que leamos ahí mismo Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Efesios 5 del 1 al 2. Otra cosa muy importante que tenemos que tomar en consideración y que Dios quiere que nosotros desarrollemos como una actitud, como una cualidad espiritual en nosotros, es que tenemos que conducirnos sabiamente como verdaderos hijos de Dios. ¿Okay? Siempre digo esto, hermanos, es bonito saber, es lindo decirle a la gente: yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Es tan bonito saber que Dios, nuestro Padre, está con nosotros, está en nosotros, y donde quiera que vamos, Él, su presencia nos cuida, nos bendice, nos protege. Oh, qué bonito, Dios es mi Padre, qué bonito. Y queremos que Dios nos bendiga y que Dios nos honre a nosotros públicamente.
Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para honrar a Dios con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? Hay personas al día de hoy que prefieren mejor decir que no son cristianos dentro de su círculo social, dentro de su trabajo, incluso dentro de su familia, porque cuando usted dice que es cristiano, usted tiene una responsabilidad de honrar a Dios con su testimonio. ¿Ok? Las personas que están a nuestro alrededor siempre nos están viendo y nos están oyendo todo el tiempo. Y todo lo que decimos y todo lo que hacemos, la gente presta atención a eso. Y te voy a explicar algo también muy importante, hermanos. Usted como cristiano puede hacer 30, 40, 100 cosas buenas. Y muy poca gente va a decir, oye, mira, este hermano hace cosas buenas. Pero si usted después de hacer 100 cosas buenas, hace 2 cosas malas, la gente va a ver las 2 cosas malas y va a quitar la vista de las cosas buenas. Y la gente va a andar regándole a todo mundo las cosas malas que usted hizo. Y en ese sentido, nosotros los cristianos estamos deshonrando el nombre de Dios con nuestras vidas. Lo deshonramos. Entonces es importante que prestemos nosotros atención. Necesitamos como hijos amados, obedientes, honrar el nombre de nuestro Padre donde quiera que vayamos. Lea conmigo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La pregunta clave es, si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué decisión, qué actitud, qué palabra, qué pensamiento tendría Jesús? ¿Cómo resolvería Jesús las circunstancias, los conflictos, los problemas? La manera como usted puede honrar a Dios es cuando nosotros enfrentamos las circunstancias de la misma forma como Cristo las enfrentó o las hubiera enfrentado si estuviera en nuestro lugar. Por eso Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo dije esto, hermanos, en el domingo predicando. Cuando un cristiano o cuando una persona ataca, hace daño a un cristiano, mire, Jesús dijo estas palabras: en el mundo tendréis tropiezo, pero ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Tiene que tremendo. Entonces, cuando una persona le provoca tropiezo a un hijo de Dios, le levanta calumnia, falsos a un hijo de Dios, queda bajo juicio delante de la presencia de Dios. Sin embargo, escuche bien, sin embargo, nosotros los cristianos, si verdaderamente tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, no debemos desearle juicios a esas personas. Tenemos que orar pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y que Dios tenga misericordia por nosotros. Así como Jesús intercede por nosotros delante de nuestro Padre, tenemos que orar nosotros por ellos, perdonarlos y bendecirlos en el nombre de Jesús para que ellos no anden en esclavitud y bajo juicio de maldición. Déjame decirte algo. Es nuestra responsabilidad hacerlo, porque hay muchos hijos de Dios que están atados a sus malas acciones, están atados a la falta de perdón, ¿okay? Porque hay gente que no los ha perdonado. Entonces necesitamos nosotros liberar esas almas, perdonándoles de la manera como Cristo nos perdonó. Si ellos siguen haciendo lo malo, pues hombre, que se encargue Dios de ello. Pero usted y yo necesitamos y debemos perdonar a las personas. Quiero que terminemos, hermano, en 1 de Pedro, capítulo 1, pasaje que todos lo sabemos, del versículo 14 al 17. La otra actitud, hermano, que Dios quiere que nosotros conservemos en nuestra vida es que aprendamos a conducirnos en santidad
bajo el temor en la presencia de Dios. Eso es muy importante. 1 Pedro 1, 14 al 13. Que aprendamos a conducirnos en santidad por medio del temor que Dios pone en nuestros corazones. Si somos verdaderamente hijos de Dios, conduzcámonos como hijos de Dios. Leamos. Dice el versículo capítulo 1, 1 de Pedro 1, 14. Dice, como hijos obedientes. Eso me enseña a mí dos cosas. Que como hijos tenemos la naturaleza obediente de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos enseña, esta primera parte, que somos hijos obedientes, pero también hay hijos desobedientes. Siempre grabes eso. No sé de cuál de los dos pertenece a usted, pero es necesario que usted y yo conservemos nuestra naturaleza obedientes y seamos hijos obedientes. Ok, sigamos. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. La palabra conforméis significa no te adaptes. No te sometas, no te esclavices a los deseos carnales que tenías antes. ¿Okay? ¿Qué significa? Que aunque tenemos una nueva naturaleza espiritual en Cristo Jesús, estamos propensos, ¿okay?, a volver a nuestra vieja naturaleza si no caminamos como hijos obedientes. Sigamos pues. Dice que antes tenía estando en vuestra ignorancia. 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santo también vosotros, y sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Okay? Dice el versículo 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Ahora, este mandato de ser santo no solamente es en el Nuevo Testamento, también en el libro de Levítico, capítulo 11, 44 y 45, habla cuando Jehová le dice a Moisés acerca de Israel, que sean santos porque Él es santo. ¿Okay? O sea que para Dios la santidad, conservar la pureza espiritual, la obediencia, la fe, el temor, es el todo. Es el todo. La santidad, por eso Hebreo dice, buscad la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. También Jesús habla en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces es importante. Pues el versículo que sigue dice el 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso es lo que Dios quiere, esa actitud. Esa cualidad espiritual es la que Dios quiere, Dios busca, espera de cada uno de nosotros. ¿Okay? No que nosotros lo hagamos con nuestra propia fuerza. No que nosotros lo hagamos con nuestros propios medios. No que nosotros lo hagamos humanamente, carnalmente. Sino porque Él ya nos hizo nueva creación en Cristo Jesús, para que anduviésemos en buenas obras, las cuales Él creó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces ya todo está hecho, ya todo está dicho. Solo se falta lo siguiente: la fe en nuestros corazones para caminar en obediencia con Dios. Dios te ha puesto en tu corazón. Si eres hijo de Dios, Él ha puesto todas las virtudes. Imagínate algo muy importante. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel espiritual Dios nos llevó a nosotros? Nos llevó al nivel espiritual al punto de que nosotros somos la imagen de su Hijo Jesús. Imagínense, la imagen. Cuando usted va por la calle, la gente dice, ese es cristiano, porque camina, porque se viste, porque habla así.
Eso es lo que estoy hablando. Pero todo eso no lo producimos nosotros. Todo eso nos fue concedido cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Solo necesitamos poner en práctica lo que escuchamos, poner en práctica y creer lo que hemos recibido y caminar haciendo la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Doy gracias a Dios porque Dios nos da la bendición de poder estar aquí con ustedes. Mírese en un espejo, hágalo en su casa y hágase la pregunta: si Jesús estuviera en mi lugar, ¿haría Jesús lo que yo he hecho? Y el Espíritu Santo le va a decir lo que es correcto y lo que no es correcto. Y en ese conocimiento espiritual de Dios, esa revelación de Dios de tu condición espiritual, toma decisiones correctas si quieres agradar a Dios. No le pidas a Dios amor porque Él ya te dio amor. No le pidas a Dios misericordia porque Él ya te dio misericordia. Solamente compártela y sé obediente con Dios. Queremos saludar a nuestros hermanos, parte de nuestros hermanos que nos ven. Sé que hay muchos que llegan del trabajo después y ven a la predicación allá en Nebraska, en Norfolk. A mi sobrino Pablo, Dios te bendiga. Espero que estés bien. Un abrazo fuerte ahí para su familia. A Katia, Dios la bendiga grandemente. A las niñas, Dios las bendiga. Y para adelante, muchachos, siempre busca de Dios. Pon como meta parecerte más a Jesús y verás que vas a tener que soltar muchas cosas porque somos imperfectos. Mi hermano Juan, hermana Lucrecia, también Dios los bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y para adelante siempre en el nombre de Jesús. Mi hermana Olivia, Dios la bendiga, hermano Olivia. Qué gusto, qué placer que esté con nosotros. Dios la bendiga. También mi hermana Silvia, su familia. Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Aminadab y mi hermana Maggie. Dios los bendiga grandemente también. Espero que estén bien, siempre para adelante, creyendo. Un saludo para su mamá. Estamos orando por ella. Que Dios me la bendiga muchísimo. Allá en Tijuana, a Dayana García. Dayana, Dios la bendiga, Dayana. Qué bueno que está ahí escuchando la palabra de Dios. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga a sus hijos y que todo lo que sus manos hagan sea bendecido por Dios. Dios la bendiga en gran manera y hay que procurar ser mejor para Dios. Escuche esto, muy importante. Yo tengo que superarme a mí mismo. La competencia soy yo mismo. Quiero ser mejor hoy que mañana. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Quiero ser mejor, quiero parecerme más a Jesús para la gloria de mi Padre. Esa es la mentalidad. Nuestra hermana Aminta Navarro Chévez también, Dios la bendiga, hermana Aminta. Espero que Dios bendiga su hogar también y que sus peticiones sean agradables delante de Dios. Mi hermano Darío, hermana Esther, es la familia real, el rey Darío y la reina Esther. Familia real, hermanos. Okay, solamente, hombre, hay que ver ese trono como está. Dios lo bendiga grandemente. Dejen que en el trono de ustedes se sienta el Rey de Reyes y Señor de Señores para que se complete lo mejor. Okay, Dios lo bendiga. Y allá en Hermosillo también a Carmen Fierro. Dios la bendiga, Carmen. Muchas gracias por estar con nosotros. Oramos bendiciéndola a usted, bendiciendo su familia, bendiciendo su hogar, bendiciendo su vida, que Dios le llene abundante bendición su hogar y su familia. Carmen, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una oración, hermanos, pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos dé fuerza, que nos ayude a ser diferente, que nos dé fuerza para ser diferente, actuar diferente. También saludamos a los hermanos que ven las predicaciones y después de que llegan a sus casas, a todos ellos Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, oramos en esta tarde en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias, Dios, por su infinito amor, bondad y misericordia. Gracias, Padre, porque nos has dado la vida, porque nos has dado la salud, porque su amor y su gracia son inagotables para con nosotros en Cristo Jesús.
Le pedimos perdón, Padre, en esta tarde por las ofensas, los pecados que hemos cometido. Oramos, Padre, para que sea usted, Señor, a través de su sangre preciosa, limpiando nuestros corazones, trayendo paz, trayendo gozo, fe y esperanza a nuestras vidas, Dios. Queremos orar, Padre, poniendo en tus manos cada uno de nuestros hermanos, Señor, sus necesidades, sus debilidades, sus sueños, sus peticiones, sus anhelos, Padre, los ponemos en sus manos esta tarde, Dios. Oramos enviando bendición sobre sus vidas. Padre celestial, abre los cielos en bendición sobre cada uno de mis hermanos, sobre esos hogares, Padre, que necesitan día con día tu presencia, tu gracia, Dios Todopoderoso. Oramos para que usted fortalezca el corazón, la vida espiritual de su pueblo, Dios. En esta tarde oramos, mi Dios amado, para que usted sea, Señor, trayendo a nuestros corazones, Padre, esa fe inquebrantable, esa fe inconmovible, Padre, esa fe, Padre celestial, que no nos permite voltear a ver atrás, sino que nos impulsa a seguir adelante, creyendo, confiando siempre que en el Señor Jesucristo todas las cosas son posibles. Padre celestial, oramos para que bendiga su iglesia donde quiera que estén, guárdalos, protégelos, bendíceles, suple toda necesidad en ellos. Oramos, Señor, por nuestras familias, Padre. Oramos por ellos, Padre. Queremos pedirle perdón por los pecados de nuestras familias. Oramos para que sea usted derramando bendiciones abundantes sobre nuestras familias. Suple toda necesidad de nuestras familias, Dios, en especial la salvación de sus almas. Padre, oramos pidiendo, Señor, que traiga salvación, restauración a nuestras familias, que te puedan conocer, Padre, y ser salvos por tu gracia. En el nombre de Jesús de Nazaret se lo pedimos, Señor, en esta tarde. Oramos, Padre, por aquellos hermanos que están pasando problemas de salud. Queremos ponerlos en sus manos, Padre. Usted los conoce, Padre, por nombre y conoce su necesidad. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú vengas trayendo salud y restauración en sus cuerpos. Reprendemos en la autoridad de Jesús toda enfermedad y declaramos salud y bendición sobre sus vidas. Padre celestial, queremos poner en tus manos nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Que seas tú gobernando nuestras vidas, que seas tú fortaleciendo nuestra vida, Padre, supliendo toda necesidad, Dios Todopoderoso, guardándonos en momentos difíciles y dándonos la victoria, Padre, y la bendición de poder ser instrumento de tu gracia. Padre, lo ponemos todo en tus manos en esta tarde y te damos gracias y gloria en el maravilloso nombre de Jesús. Guarda a tu pueblo, Padre, en perfecta paz y bendícelo en todos sus caminos y que en todo, Señor, usted sea glorificado. Gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Rey, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana no vamos a estar acá, pero el jueves sí, para que el jueves puedan conectarse y seguir aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Ok? Que Dios los bendiga y que la paz de Jesús esté siempre con ustedes y con sus familias. En Cristo Jesús le damos la gloria al Señor siempre. Amén.